Nunca sentí una furia tan fría como aquel día en Ilipa, viendo cómo una cortina de agua convertía mi obra maestra táctica en un caos de barro y frustración. La victoria, tan cercana, se desvaneció por un capricho de Neptuno. Sin embargo, fue en esa derrota momentánea donde encontré la clave de la victoria final, un triunfo que no se basaría en la fuerza de nuestras armas, sino en la fragilidad del espíritu de nuestros enemigos. Yo, Publio Cornelio Escipión, quien más tarde sería conocido como el Africano, os narraré no solo el desenlace de una batalla, sino el momento exacto en que la suerte de Cartago en Hispania quedó sellada para siempre, no por el acero, sino por la desesperación. Todo había comenzado al alba, bajo un sol prometedor que doraba las lomas suaves de Lipa. El aire estaba cargado con la tensión que precede a la violencia, una mezcla del olor metálico de las armas, el sudor de miles de hombres y el polvo reseco de la tierra hispana. Mis espías me habían confirmado lo que ya sospechaba: los cartagineses, bajo el mando de Asdrúbal Giscón y sus vastos contingentes de aliados íberos, no habían probado bocado en más de 15 horas. Su disciplina era frágil, su lealtad, una mercancía. Ese día, decidí jugar con sus expectativas, cambiar drásticamente la formación que había presentado en los días anteriores. Mis veteranas legiones, el corazón de acero de Roma, normalmente formarían el centro, pero en un giro audaz, las desplegué en los flancos, dejando el centro a mis aliados íberos. Quería que el enemigo viera lo que creía ser mi debilidad, para luego convertirla en su perdición. La trampa estaba lista, la carnada dispuesta. Asdrúbal mordió el anzuelo, como un pez desesperado. Su plan era simple y brutal: cargar con su centro su infantería pesada africana y romper mi línea, creyendo que mis íberos no aguantarían. No sabía que el verdadero combate no se libraría allí. El verdadero combate estaba a punto de desatarse en los extremos de la línea, donde el destino de la jornada se decidiría. Ordené el avance y el estruendo de miles de sandalias y pezuñas golpeando el suelo fue como el primer trueno de una tormenta que yo mismo había invocado. La batalla se desarrolló exactamente como la había planeado, una sinfonía de violencia perfectamente orquestada. Mientras el centro de ambos ejércitos chocaba con un estrépito de escudos y un rugido de hombres, mis legiones en los flancos avanzaron con una velocidad y precisión aterradoras, girando hacia adentro como las mandíbulas de una bestia. La infantería ligera, mis vélites, se movió con la agilidad de los lobos, corriendo por los bordes de la contienda para posicionarse en los costados de las alas íberas del ejército de Giscón. La primera andanada de sus jabalinas fue devastadora. Una lluvia de hierro cayó sobre los flancos expuestos de los guerreros íberos, que se vieron atrapados entre el combate frontal y este nuevo y letal ataque lateral. Gritos de sorpresa y dolor se alzaron mientras decenas, luego cientos, de hombres caían, sus escudos de mimbre y sus corazas de lina inútiles contra las afiladas puntas romanas. El caos era mi aliado. Antes de que pudieran recuperarse, mis vélites lanzaron una segunda andanada, y fue entonces cuando liberé a mi caballería. Al galope, con el suelo temblando bajo su carga, mis jinetes no se dirigieron al frente, sino que completaron un amplio arco para estrellarse contra la retaguardia de los ya castigados flancos enemigos. El impacto fue brutal, una colisión de carne y acero que hizo añicos su formación. Los íberos, atacados por el frente por mis propias tropas auxiliares, por el flanco por los vélites y ahora por la espalda por la caballería, entraron en pánico. En sus ojos vi el terror de la aniquilación y seguramente el amargo recuerdo de cómo sus líderes cartagineses los habían abandonado a su suerte en la batalla de Baicula. La moral es un hilo frágil, y yo estaba decidido a cortarlo. Ordené a mis vélites que, tras agotar sus jabalinas, desenvainaran sus gladius y cargaran cuerpo a cuerpo. La presión era insoportable, total. Los flancos enemigos comenzaron a deshacerse, los primeros guerreros arrojaban sus armas y huían, y la brecha se convirtió en una avalancha de terror. La victoria era mía, podía saborearla, el ejército de Giscón estaba a punto de colapsar por completo. Y entonces, ocurrió. Cuando la balanza se había inclinado decisivamente a mi favor, cuando el colapso total del ejército púnico era cuestión de minutos, los dioses, en su infinita e inescrutable crueldad, decidieron intervenir. Primero fue un cambio en el viento, un soplo frío y húmedo que trajo consigo el olor a tierra mojada. Luego, el cielo, que había sido de un azul implacable, se tornó de un gris plomizo con una rapidez antinatural. Un relámpago solitario rasgó la oscuridad creciente, seguido por un trueno que no fue el de la batalla, sino uno mucho más profundo, un rugido gutural de los cielos.
Neptuno, quizás por orden de un Marte celoso o un Júpiter juguetón, se mofó de mí y de mis hombres. Una enorme tormenta se desató sobre nuestras cabezas. No era una simple lluvia, era un diluvio, una cortina de agua tan densa que el mundo se encogió a unos pocos metros a mi alrededor. La visibilidad se redujo a casi nada, me impedía ver la retaguardia de mis propias legiones. El campo de batalla, momentos antes un escenario de estrategia y valor, se convirtió en un lodazal traicionero en un abrir y cerrar de ojos. El polvo se transformó en barro espeso y pegajoso que se aferraba a las sandalias de mis legionarios, convirtiendo cada paso en un esfuerzo hercúleo. Mis pesadas armaduras, una ventaja en el combate, se volvieron un lastre mortal. Pero el verdadero desastre fue para mi caballería. Los caballos, los artífices de la ruptura en la retaguardia enemiga, resbalaban y se hundían en el fango, incapaces de mantener el equilibrio y mucho menos de cargar. El ímpetu se perdió por completo. La lucha se descompuso en una serie de forcejeos caóticos y aislados en medio del barrizal. La victoria, tan cerca, se había vuelto inalcanzable. Por Castor y Pollux. La frustración era un nudo ardiente en mi garganta. Con el corazón pesado, di la orden que más odia a un general victorioso: el repliegue. La lucha, por ese día, había terminado. Nos retiramos, dejando atrás un campo embarrado y una victoria robada, mientras los restos del ejército cartaginés, salvados por un milagro celestial, se refugiaban en su campamento. Esa noche en mi tienda, el sonido de la lluvia golpeando la lona era un eco de mi propia frustración. Mis oficiales me rodeaban, sus rostros sombríos reflejando la misma decepción. La victoria se nos había escapado de entre los dedos como agua. Pero mientras ellos veían un fracaso, yo comencé a ver una oportunidad. La tormenta no solo había detenido a mis legiones, también había encerrado a Asdrúbal en su campamento. Estaban atrapados, humillados y, lo más importante, sus aliados íberos habían recibido una lección brutal sobre su propia vulnerabilidad. Junto a mis oficiales, trazamos un nuevo plan, una estrategia que ya no buscaba la aniquilación en un solo día de gloria, sino la desintegración lenta y agónica del enemigo. Concluimos que debíamos atacar constantemente, no sus cuerpos, sino su mente. Doblegarlos, destruir su moral, cansarlos física y mentalmente. No podíamos darles tregua. La guerra había cambiado de naturaleza, ya no sería una prueba de fuerza, sino de resistencia. Y yo sabía que la resistencia de un ejército compuesto por mercenarios y aliados descontentos era finita. Mi objetivo ya no era el ejército cartaginés en su conjunto, sino específicamente sus cimientos íberos. Sabía que la fama de los cartagineses en la península de no cumplir sus promesas era un veneno que ya corría por sus venas. La batalla de Baikula fue una herida abierta, y el casi desastre de hoy en Ilipa no había hecho más que echar sal en ella. Los íberos habían combatido contra infantería pesada, habían sido flanqueados por vélites y cargados por la espalda por la caballería. Habían sido masacrados mientras sus señores cartagineses observaban desde el centro. Estaban listos para quebrarse. Solo necesitaba aplicar la presión adecuada. La furia fría que sentí durante la tormenta se había transformado en una determinación helada. Les arrebataría la victoria que los dioses me negaron, pieza por pieza, hombre por hombre. Comenzamos al día siguiente. Mientras el sol estaba en lo alto, un sol que ahora secaba el barro y parecía burlarse de la tormenta del día anterior, envié a mis tropas de proyectiles, honderos baleares y vélites a las cercanías del campamento cartaginés. Su misión no era provocar una batalla, sino iniciar una tortura. Desde una distancia segura, comenzaron a arrojar una lluvia incesante de piedras, dardos y jabalinas por encima de las empalizadas enemigas. No buscábamos causar un gran número de bajas, aunque cada enemigo caído era bienvenido, sino crear un estado de peligro constante. Queríamos que el interior de su campamento, su único refugio, se convirtiera en una zona de muerte. Mis herreros, trabajando día y noche en un esfuerzo coordinado, fabricaban sin descanso nuevas puntas para las flechas y las jabalinas. Era un trabajo en equipo perfectamente sincronizado, una máquina de guerra que ahora se enfocaba en el desgaste. Para proteger a mis tropas de proyectiles de cualquier salida desesperada del enemigo, posicioné a mis aliados íberos, expertos en el uso de la onda, en puntos estratégicos. Su precisión era legendaria y se encargaban de abatir a cualquier enemigo que se asomase con demasiada audacia por encima de las defensas.
El día se convirtió en un infierno para ellos, un tiempo en el que no podían moverse libremente por su propio campamento sin temor a ser alcanzados por un proyectil caído del cielo. El sonido constante del silbido de los proyectiles y los gritos ocasionales de los heridos eran una forma de música macabra que componía la banda sonora de su asedio. Pero era durante la noche cuando realmente quebrábamos su moral. El verdadero terror comenzaba con la oscuridad. Bajo el manto de la noche, mis hombres se acercaban sigilosamente a las empalizadas y lanzaban proyectiles incendiarios. Las tiendas de campaña, hechas de lona y cuero seco, prendían con una facilidad alarmante. Gritos de pánico resonaban en la noche mientras las llamas se extendían, y los soldados cartagineses tenían que abandonar su descanso para formar brigadas improvisadas y apagar los fuegos antes de que consumieran todo el campamento. Era imposible que pudieran dormir en esas condiciones, en ese estado de constante peligro y agotamiento. Cada noche repetíamos la operación, a veces en un sector, a veces en otro, manteniendo la incertidumbre y la tensión al máximo. El sueño, ese bálsamo reparador para el cuerpo y el espíritu de un soldado, les fue negado sistemáticamente. Un hombre que no duerme es un hombre cuya voluntad se erosiona, cuya capacidad de juicio se nubla, cuya esperanza se desvanece. Yo sabía que los disciplinados veteranos africanos y los propios cartagineses podían aguantar semanas en esa posición, su estoicismo era conocido. Pero mi objetivo, repito, no eran ellos, sino los íberos. Un guerrero íbero luchaba por su jefe, por el botín, por el honor, pero no estaba preparado para una guerra de nervios, para una tortura psicológica sin fin, lejos de su hogar y al servicio de unos amos que ya habían demostrado estar dispuestos a sacrificarlos. Y mis espías dentro de su campamento me confirmaban que mi estrategia estaba funcionando. La disensión crecía, las peleas entre los contingentes íberos y los oficiales púnicos eran cada vez más frecuentes. El pegamento que mantenía unido al ejército de Asdrúbal se estaba disolviendo bajo el calor de nuestros fuegos y la presión de nuestro acoso. Los resultados no tardaron en llegar. Mis piquetes de caballería, que patrullaban constantemente el perímetro del campamento enemigo a una distancia prudencial, comenzaron a capturar pequeños grupos de íberos que huían del campamento cartaginés al amparo de la oscuridad. Eran los primeros hilos que se soltaban del tapiz. Al principio eran unos pocos, luego decenas. Algunos, desesperados, solo querían volver a sus hogares, cansados de una guerra que no sentían como suya. A esos, tras desarmarlos, se les permitía marchar. Otros, llenos de resentimiento contra los cartagineses, se ofrecían a unirse a mi ejército. Acepté a muchos de ellos, pues cada íbero que se unía a mis filas era una doble victoria, un soldado más para mí y uno menos para el enemigo. La noticia de estas deserciones, y de mi trato indulgente con los que solo querían regresar a casa, se filtraba de nuevo en el campamento de Giscón, alentando a más hombres a seguir su ejemplo. La sangría era lenta pero constante, un goteo que Asdrúbal no podía detener. Él estaba atrapado, si salía a campo abierto, lo aniquilaría con mis legiones frescas y descansadas. Si se quedaba, su ejército se desintegraría desde dentro. Yo había creado un dilema perfecto, una trampa estratégica de la que no tenía escapatoria. La paciencia se había convertido en mi mejor arma. Cada día que pasaba, mi posición se fortalecía mientras la suya se debilitaba. La victoria que la tormenta me había robado, ahora la estaba reclamando, no con un golpe de espada, sino con 1000 pequeños cortes. Una mañana, la rutina de nuestro asedio se rompió. Un vigía desde uno de nuestros puestos de observación improvisado señaló un movimiento inusual en el campamento cartaginés. No eran las típicas patrullas ni los grupos de hombres corriendo a apagar un fuego. Las pesadas puertas de madera de la entrada principal se abrieron de par en par, y lo que vimos no fue una formación de batalla, sino el comienzo de un éxodo. El ejército enemigo, o lo que quedaba de él, comenzó a salir en una columna desorganizada, no en dirección a nuestras líneas, sino hacia el oeste, huyendo de mí, de Ilipa, de todas las posesiones de la República en la península. Estaban abandonando el campo. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Asdrúbal Giscón finalmente se había quebrado. Pero no dejaría que me ocurriese lo mismo que con Asdrúbal Barca años atrás, quien se me había escurrido de las manos para llevar la guerra a Italia. No. Giscón no se me escaparía. La persecución sería implacable. Inmediatamente, di las órdenes que mis oficiales ya esperaban.
Mandé a toda mi caballería, fresca y ansiosa por el combate, a hostigar sin piedad a la columna en retirada. Junto a ellos, envié a mis vélites, cuya velocidad y capacidad para luchar en terreno irregular serían cruciales. Su misión era morder los talones del enemigo, atacar sus flancos, su retaguardia, no darles un momento de respiro, convertir su retirada en una pesadilla. Mi infantería pesada, las legiones, se puso en marcha también, pero yo dudaba de que pudiesen entrar en combate. Su función era ser el martillo que esperaba al final del camino, la amenaza constante que obligaría a Giscón a seguir moviéndose, sin poder detenerse a organizar una defensa adecuada. La caza había comenzado. Los días siguientes fueron una carnicería prolongada y metódica. La columna cartaginesa se extendía por kilómetros, una serpiente herida y vulnerable. Mis jinetes númidas y romanos, bajo el mando de comandantes audaces, se comportaron como una jauría de lobos persiguiendo a una manada de ciervos agotados. Cargaban contra la retaguardia, sembrando el pánico, se retiraban antes de que la infantería pesada púnica pudiera reaccionar, y volvían a atacar en otro punto vulnerable. Los vélites se movían por las colinas y los bosques paralelos a la ruta de huida, lanzando sus jabalinas sobre los flancos de la columna, apareciendo y desapareciendo como fantasmas. El terreno accidentado de Hispania, que dificultaba el avance de una gran formación, se convirtió en mi mejor aliado. En medio de este acoso constante, impartí una orden crucial que reflejaba mi visión a largo plazo para la península. Mis hombres tenían órdenes estrictas de evitar en todo lo posible matar a los guerreros íberos que aún quedaban en las filas de Giscón. El objetivo eran los africanos, los libios, los propios cartagineses. Quería que el mensaje fuera claro para todas las tribus de Hispania: la guerra de Roma no era contra ellos, sino contra el opresor púnico. Ya estaba planeando la paz y la consolidación del poder romano en la península. Cada íbero perdonado era una semilla de lealtad futura. De todas formas, la medida era casi innecesaria. Los aliados íberos de Asdrúbal, al ver que la situación era desesperada y que sus líderes los conducían a una muerte segura, huían por cientos, luego por miles. Cada día, veíamos columnas enteras de guerreros abandonar la formación principal y dispersarse por las colinas, arrojando sus armas y buscando solo la salvación. El ejército púnico estaba condenado, y ellos mismos lo sabían. La moral, que yo había trabajado tan duramente para quebrar en el campamento, ahora se había pulverizado por completo en la huida. Finalmente, los restos del ejército de Asdrúbal Giscón llegaron a la costa, en un punto cercano a la ciudad de Gades. Pero no encontraron refugio, solo el final de la tierra. Estaban atrapados entre mis fuerzas y el mar. Lo poco que les quedaba de su otrora orgulloso ejército, embarcó en los navíos que habían logrado reunir, abandonando a miles de sus propios hombres y aliados a su suerte en las playas. Según mis informadores, que contaron a los hombres mientras subían a los barcos, quedaban tan solo unos 6,000 hombres leales a Asdrúbal Giscón cuando pusieron rumbo a la seguridad de las murallas de Gades. Habían comenzado la campaña con más de 70,000 hombres. La batalla de Ilipa, o más bien, la guerra de Ilipa, había terminado. Habían perdido unos 64,000 infantes entre deserciones y muertos en la persecución. Su caballería númida, la mejor del mundo, al mando de un joven y ambicioso príncipe llamado Masinisa, también había desertado en su totalidad, cansada de la incompetencia cartaginesa. Y todos sus elefantes, esas bestias temibles que habían sido el orgullo de su ejército, yacían muertos en las cercanías del lodazal de Ilipa o habían sido capturados. Fue una victoria total, más completa y decisiva que si la hubiera ganado en aquella tarde de tormenta. Había destruido no solo un ejército, sino la voluntad de Cartago de seguir luchando en Hispania. Pocos días después, mientras consolidaba mi control sobre la región, un enviado llegó a mi campamento. Anunciaba la llegada de Masinisa, el comandante de la caballería númida que había servido a los cartagineses. Acepté recibirlo. Se presentó ante mí no como un enemigo derrotado, sino como un príncipe soberano. Era joven, de porte orgulloso y con una inteligencia aguda brillando en sus ojos. Habló con franqueza, elogiando mi estrategia y contrastándola con la torpeza de los generales púnicos. Luego, fue directo al grano. Me ofreció sus servicios y la lealtad de toda su caballería en la guerra contra Cartago. A cambio, pedía el apoyo de Roma para reclamar lo que, según él, era su derecho de nacimiento, el trono de Numidia, en ese momento en posesión de Sifax, un rey que se mantenía leal a Cartago.
Vi en él no solo a un desertor, sino a un aliado estratégico de un valor incalculable. Su caballería era legendaria, y tenerla de nuestro lado en una futura invasión de África sería decisivo. Acepté su oferta. Sellamos el pacto que cambiaría el curso de la guerra. La deserción de Masinisa fue el último clavo en el ataúd del poder cartaginés en la península. El último bastión que les quedaba era Gades, la rica ciudad-isla, una fortaleza con grandes defensas naturales y artificiales. Podría haberla sometido a un largo y costoso asedio, pero la propia ciudad me abrió sus puertas. Sus habitantes, comerciantes y aristócratas de origen fenicio estaban cansados de la arrogancia y las exigencias de los generales cartagineses. Habían visto el colapso de su poder y, como hombres prácticos que eran, eligieron el bando ganador. La Segunda Guerra Púnica en Hispania finalizó con la toma pacífica de Gades. La península, después de años de guerra sangrienta, estaba finalmente bajo el poder de la República. Con Hispania asegurada, mi mirada se volvió hacia el sur a través del estrecho, hacia el corazón del enemigo, África. Preparé la invasión, el golpe final que pondría a Cartago de rodillas. Sin embargo, mi mayor obstáculo no fue el enemigo, sino el propio Senado romano. Hombres como Quinto Fabio Máximo, el Cunctator, viejos y cautelosos, se opusieron a mis planes. Temían el riesgo, desconfiaban de mi juventud y de mi ambición. Argumentaron que Aníbal todavía estaba en Italia y que llevar la guerra a África era una locura. Tuve que sobreponerme a todas las trabas que pusieron en mi camino, a su envidia y a su miedo. Pero con el apoyo del pueblo y de mis oficiales más fieles, logré mi objetivo. Reuní a las legiones veteranas de Hispania, endurecidas por años de combate, y las uní a un contingente muy especial, las legiones que sobrevivieron al desastre de Canas. Eran conocidas como las Legiones Malditas, exiliadas en Sicilia como castigo por su derrota. Les ofrecí la oportunidad de redimir su honor, y ellos la aceptaron con un fervor que helaba la sangre. Con este ejército de veteranos endurecidos y hombres desesperados por la gloria, invadimos África. Allí, en territorio cartaginés, se produciría el enfrentamiento final. Allí, en la batalla de Zama, la batalla más gloriosa que la República había visto a lo largo de toda su existencia, me enfrenté por fin al hombre cuya sombra se había cernido sobre Roma durante más de una década, el temido general púnico, Aníbal Barca. El enfrentamiento en Zama fue la culminación de todo. Aníbal, llamado de urgencia desde Italia para defender su patria, era una leyenda viviente. Sus victorias en Tesino, Trebia, Trasimeno y sobre todo, Canas, eran motivo de terror en Roma. Se enfrentaron dos mundos, dos filosofías de la guerra. Él, con su ejército de mercenarios y sus 80 elefantes de guerra, una fuerza de choque diseñada para sembrar el pánico y aplastar las líneas enemigas. Yo, con mis legiones veteranas y la crucial adición de la caballería númida de mi nuevo aliado, Masinisa. La mañana de la batalla, el campo era una llanura vasta y polvorienta, perfecta para las maniobras. Aníbal dispuso a sus elefantes en la vanguardia, una muralla de carne y furia. Pero yo había estudiado sus tácticas. Sabía que el pánico era su principal arma. En lugar de presentar una línea compacta, ordené a mis manípulos que dejaran amplios pasillos entre ellos, camuflados por mis vélites en la vanguardia. Cuando los elefantes cargaron, mis hombres hicieron sonar cuernos y trompetas, creando un estruendo ensordecedor que asustó a muchas de las bestias. Las que continuaron su carga fueron canalizadas a través de los pasillos que habíamos creado, donde fueron asaeteadas desde los flancos por mis vélites sin que pudieran hacer daño a mi infantería pesada. La primera carta de Aníbal había sido neutralizada. El choque de la infantería fue brutal, un combate feroz en el que mis dos primeras líneas de legionarios, los Astati y los príncipes, lucharon con un coraje sobrehumano contra los veteranos de Aníbal, hombres que lo habían seguido por toda Italia. La batalla estuvo en el filo de la navaja durante horas. Pero la clave, como yo había previsto, estuvo en los flancos. Mi caballería, liderada por el brillante Masinisa y mi leal oficial Lelio, era inmensamente superior a la caballería cartaginesa. En poco tiempo, barrieron a sus oponentes de los flancos y, en lugar de perseguirlos sin control, ejecutaron la misma maniobra que nos había dado la victoria en Ilipa. Se reagruparon y cargaron contra la retaguardia de la infantería de Aníbal. Atrapados entre mis legionarios por el frente y mi caballería por la espalda, los veteranos de Aníbal,
Los hombres que nunca habían conocido la derrota en campo abierto bajo su mando, fueron finalmente masacrados. Aníbal mismo logró escapar por poco, un hombre roto viendo cómo el trabajo de toda su vida se deshacía en una sola tarde. Lo había derrotado en su propio territorio. Tras esta batalla, con su último ejército destruido, Cartago no tuvo más opción que pedir la paz. La Segunda Guerra Púnica había finalizado. Roma era la dueña indiscutible del Mediterráneo occidental. Todo había comenzado con una tormenta en Hispania, con una victoria arrebatada que me forzó a encontrar un camino mejor. Un camino que no solo me dio el control de una península, sino que me condujo a través del mar para enfrentarme a la mayor amenaza de Roma y salir victorioso. La furia fría que sentí en el lodazal de Lipa se había convertido en el fuego que forjó un nuevo destino para la República. La paz impuesta a Cartago fue dura, pero no busqué su destrucción total, como muchos en el Senado deseaban. Les arrebatamos su flota, sus posesiones fuera de África y les impusimos una indemnización de guerra aplastante. Más importante aún, se les prohibió declarar la guerra sin el permiso de Roma. Esto, junto con la entronización de mi aliado Masinisa en una Numidia unificada y fuerte en su frontera, aseguró que Cartago nunca más pudiera amenazar a la República. Regresé a Roma y se me concedió el mayor de los honores, un triunfo magnífico. Desfilé por las calles de la ciudad ante una multitud jubilosa, y ese día el Senado y el pueblo de Roma me concedieron el agnomen con el que pasaría la historia: africano. Pero incluso en medio de la gloria, sabía que las semillas de la envidia y el miedo político ya estaban siendo sembradas. Hombres como Catón el Viejo comenzarían a verme no como el salvador de Roma, sino como una amenaza potencial para la propia República, un hombre con demasiado poder, demasiada fama, demasiado afecto de las legiones y del pueblo. La misma ambición y audacia que me permitieron derrotar a Aníbal serían utilizadas por mis enemigos en Roma para intentar destruir mi carrera política en los años venideros. Pero esa es otra historia, una de intrigas palaciegas y batallas libradas no en campos de batalla, sino en los pasillos del Senado. La historia de Ilipa, sin embargo, permanece como un testamento a la idea de que la guerra es mucho más que el choque de ejércitos. Es un concurso de voluntades, un juego de ingenio, una prueba de resistencia. La tormenta que casi me cuesta la campaña en Hispania me enseñó la lección más valiosa de mi vida como comandante, que la fortuna es voluble y los planes pueden fallar, pero la capacidad de adaptarse, de pensar más allá de lo evidente, de encontrar la debilidad no en la línea de batalla del enemigo sino en su corazón, es el arma definitiva. Asdrúbal Giscón tenía un ejército, pero yo tenía una estrategia. Aníbal Barca tenía un genio para la táctica, pero yo tuve la visión para llevar la guerra a su fin. Y todo comenzó allí, en ese campo de Hispania, donde una derrota momentánea me mostró el verdadero camino hacia la victoria eterna para Roma. El eco de esa tormenta resonó a través de los años, no como un recordatorio de mi frustración, sino como el símbolo del momento en que aprendí a dominar no solo a los hombres, sino también al destino. La conquista de Hispania no fue solo una victoria militar. Fue la forja de un nuevo tipo de general romano y el comienzo de un imperio que se extendería por todo el mundo conocido, construido sobre los cimientos de la tenacidad, la estrategia y la voluntad indomable de sobreponerse a cualquier adversidad, ya fuera un ejército púnico o una tormenta enviada por los mismos dioses. La historia de la República, a partir de ese momento, cambió para siempre, y yo, Publio Cornelio Escipión Africano, estuve allí para guiar su mano. El legado de Ilipa, por tanto, se extiende mucho más allá de las fronteras de Hispania. Fue el laboratorio donde perfeccioné las tácticas que luego emplearía en África. La combinación de una infantería sólida y flexible con una caballería superior utilizada para flanquear y atacar la retaguardia se convirtió en mi sello distintivo, una fórmula que Aníbal, el maestro de la emboscada, probó en su propia carne en Sama. Además, la campaña de Ilipa demostró al mundo romano la importancia de la diplomacia y la guerra psicológica. Mis tratos con los íberos, perdonando a los que se rendían y acogiendo a los que se unían a mí, sentaron un precedente para la política romana de divide y vencerás, una herramienta que sería fundamental en la construcción de nuestro imperio. Enseñé a Roma que un enemigo convertido en aliado es mucho más valioso que un enemigo muerto. La lealtad de Masinisa, ganada no por la fuerza sino por la promesa de un reino, nos dio la clave para la victoria final. Estos no eran los métodos tradicionales de la guerra romana, que a menudo se basaban en la fuerza bruta y la aniquilación. Eran algo nuevo, más sutil, más eficaz.
Recuerdo caminar por el campamento ahora silencioso de Asdrúbal Giscón después de su huida. El lugar era un testamento a la desesperación. Restos de comida a medio consumir, armas abandonadas, tiendas rotas y el hedor persistente del miedo. Encontré un tablero de juego púnico tallado en una tabla de madera, con las piezas esparcidas, como si el jugador hubiera huido a mitad de la partida. Para mí, era un símbolo perfecto de lo que había sucedido. Asdrúbal había estado jugando una partida de fuerza, mientras que yo jugaba una de estrategia. Él movía sus piezas en el tablero, yo movía el tablero entero. Esta comprensión fue la que me permitió mirar más allá del horizonte inmediato de Hispania. Mientras mis contemporáneos veían la península como el objetivo final, yo la veía como un trampolín. El control de sus minas de plata, de sus campos de grano y, lo más importante, de sus inagotables reservas de recios guerreros, proporcionaría a Roma los recursos para la fase final de la guerra. Hispania no era el final de la guerra, era el principio del fin para Cartago. Años más tarde, ya retirado de la vida pública en mi villa de Liternum, lejos de las intrigas de Roma, a menudo recordaba aquella tormenta. En la calma de mis últimos años, ya no sentía la furia fría de aquel día, sino una extraña gratitud. Aquel capricho de los dioses me había obligado a ser mejor general de lo que era. Me obligó a cavar más profundo en mi propio ingenio, a encontrar una solución donde otros solo habrían visto una derrota. Es una lección que la historia enseña una y otra vez. Los mayores triunfos a menudo nacen de los mayores desafíos. La victoria fácil en Ilipa me habría dado Hispania, pero la victoria difícil, la que tuve que forjar del barro y la desesperación, me dio la confianza y las herramientas para derrotar a Aníbal y asegurar el futuro de Roma por generaciones. Y ese es un legado por el que cualquier general estaría dispuesto a soportar 1000 tormentas. La historia recuerda las grandes batallas por sus cargas y sus héroes, pero las guerras se ganan en los momentos de calma, en la tienda del general con un mapa, una idea y una voluntad de hierro que se niega a ser quebrada por el destino.